Y también, también les quiero decir que estoy esperando unos paquetes, entonces a lo mejor me interrumpen y tengo que bajar por ellos, ¿no? Les pido una disculpa de antemano. Bueno, vamos a comenzar. Esta sesión ya quería hacerla porque ya teníamos pausado nuestro proyecto de leer el Quijote, pero ya lo estamos retomando. Y esta sesión quería hacerla porque es sobre esta novela del curioso impertinente. Y ustedes dirán, ¿cómo que novela del curioso impertinente si lo que estamos leyendo es el Quijote? Exacto. Como ustedes recuerdan y como nosotros hemos platicado, el Quijote de la Mancha es un libro que contiene otros libros adentro. Algunos de los libros que contiene son estas pequeñas, estas breves novelas. Ajá. Novelas, ya vimos novela pastoril con las historias que hemos visto anteriormente de personas que se enamoran, etcétera. Y ahora nos toca esta novela que empieza en el capítulo 33, que es la novela del curioso impertinente o la novela de los dos amigos, que es, eh, eh, si no mal recuerdo, están, de hecho, están como caminando, están como en un pequeño viaje, Don Quijote, Sancho Panza y otros personajes que se encuentran ahí con ellos, que son el barbero, el cura, por acá ya está Dorotea y otros personajes, Cardenio, etcétera. Y me parece que se detienen pues a descansar o algo así, ¿no? Entonces el cura se encuentra un libro, ajá, está en el capítulo 32 al final, dice, eh, dijo el cura, si no fuera mejor gastar este tiempo en dormir que en leer. Y harto reposo será para mí, dijo Dorotea, entretener el tiempo oyendo algún cuento, pues aún no tengo el espíritu tan sosegado que me conceda dormir cuando fuera razón. O sea, quieren leer un poquito antes de dormirse, que pues es también algo que nosotros hacemos. Bueno, yo sí lo hago mucho y les recomiendo que lo hagan porque duermen mejor cuando leen, porque digamos el cerebro como que se cansa un poquito por la lectura, porque tiene que estar concentrado y va poniendo atención a una historia, etcétera. Entonces como que, digamos como que te concentras en esa lectura, te cansas un poquito en tu mente y entonces concilias más rápido el sueño, ¿no? Digamos que esa es como la estrategia. Por eso a los niños también les gusta mucho escuchar canciones antes de dormirse porque están concentrados en ese sonido y así concilian el sueño. Y a los adultos también. Bueno, en fin. Entonces aquí Dorotea está en la misma, ¿no? Dice, quiero escuchar un cuento antes de dormirme. Y también recuerden que en el siglo XVII, que es donde está situada Don Quijote de la Mancha, o en el siglo XVI, pues las personas no leían como nosotros, o sea, no todos los que leían tomaban un cuaderno y eh, o un libro y se ponían a leer, sino que más bien otros leían para ello, ¿no? Por eso Dorotea dice, entretener el tiempo oyendo algún cuento, pues aún no tengo el espíritu tan sosegado que me conceda dormir. Pues de esa manera, dijo el cura, quiero leerla por curiosidad, siquiera, quizá tendrá alguna de gusto. Entonces, el cura va a leer una novelita que se encuentran por ahí, ¿no? Entonces dice, acudió maese Nicolás a rogarle lo mismo y Sancho también, o sea, todos querían que el cura les leyera algo, lo cual, visto el cura y entendiendo que a todos daría gusto y él le recibiría, dijo, pues así es, esténme todos atentos que la novela comienza de esta manera. Y les empieza a leer la novela del curioso impertinente, que sucede en Florencia. Entonces, de esa novela nosotros vamos a hablar a continuación. Se llama novela del curioso impertinente o los dos amigos. ¿Por qué? Porque hay unos personajes que son amigos en esta novela y tienen pues mucho peso. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a contar la anécdota de la novela del curioso impertinente
vamos a revisar qué es la comedia de enredos, que en este caso se va a transformar en una novela de enredos, la condición de la mujer en los siglos XVI y XVII, la infidelidad, la crítica a la masculinidad, el suicidio y la ficción dentro de la ficción, que es ficción, o sea, el simulacro de la ficción, que es como el gran tema de la novela del Quijote, el gran juego que hace Cervantes de estar fingiendo historias dentro de la propia historia que es el Quijote, ¿ok? Entonces ahora déjenme, cierro unas ventanas que me están estorbando por aquí. Creo que ya estamos. Ok. Entonces, primero vamos a contar la anécdota del curioso impertinente y si ven que me falta algún detalle, ustedes me completan, ¿ok? Fíjense, tenemos 3 personajes principales y un personaje secundario que va a resultar muy importante al final. Anselmo, que es el esposo, Camila, que es la esposa, y Lotario, que es el amigo. Y tenemos a Leonela, la criada. Entonces tenemos estos 4 personajes. Los primeros son principales, cobra importancia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Se trata de poner una prueba. Anselmo, que es el esposo, quiere poner a prueba a su esposa Camila. ¿Y cómo la quiere poner a prueba? Con su amigo Lotario. ¿Qué es lo que quieren hacer? Camila para probar importante en todo el siglo, bueno, pues desde la Edad Media, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, siglo XX, incluso todavía es muy importante la honra, solamente que la vivimos de otra manera. La honra, pero fíjense, la honra de los hombres es como su valentía, su virilidad, y la honra de las mujeres es su castidad y su sensatez, ¿no? Entonces Anselmo quiere que pongan a prueba la honra de Camila. ¿Y cómo la van a poner a prueba? Pues tentando a Camila de diferentes maneras para que, digamos, le sea infiel a Anselmo con el amigo Lotario. Y Anselmo le cuenta todo esto a Lotario, y a Lotario, como es una persona, al parecer bastante sensata, en un inicio, pues le dice que no, le dice, oye, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Para empezar, tú eres mi amigo, yo no podría nunca pues pretender estar con tu mujer, ¿no? O hacerte alguna cosa que te fuera en perjuicio. De hecho, Lotario constantemente le está diciendo, esto que vamos a hacer es en perjuicio tuyo, te va a afectar. No, yo preferiría no hacerlo. Pero Anselmo insiste muchísimo y Lotario, bueno, pues ya acepta, ¿no? Entonces, la prueba. Anselmo quiere probar la fidelidad de su mujer y aunque al principio no lo logra, lo va convenciendo poco a poco a Lotario de que la seduzca. Lotario siempre le dice que no es buena idea. Anselmo insiste y Lotario accede. Y esta cuestión es, si ustedes ahora me la cuentan o si ustedes la escuchan o yo se las cuento, todas las aquí presentes, yo creo que pensamos que esto es una tontería, ¿no? Que esto es, o sea, una cuestión irracional, una cuestión tonta, una cuestión sin ningún fundamento, ¿no? Y decimos, bueno, pero es que así eran en esos tiempos. Pero resulta que no, resulta que esta prueba de la honra de la mujer es algo que hasta el día de hoy, hasta el 2026, sigue vigente, que muchas masculinidades, muchas maneras de pensar de los hombres, de los varones, siguen pensando que una cuestión importante es poner a prueba a la mujer, poner a prueba su honra, su fidelidad, su amor, etcétera. Entonces, por ejemplo, existe este sujeto, el Temach, que a lo mejor lo han escuchado, espero que no, pero bueno, existe y muchos hombres y muchos adolescentes lo consumen,
Y él, una de las cosas que dice es que los hombres deben de poner a prueba a las mujeres, ¿no? Entonces, fíjense, hasta ahorita sigue esta cosa de la prueba de la mujer, que es algo muy machista, muy misógino, que más adelante vamos a ver. Entonces, bueno, entonces Lotario le dice que no, pero bueno, ya lo convence. Entonces Lotario, pues pasa tiempo en casa de Camila, que obviamente también es la casa de Anselmo. Anselmo finge o a veces sí tiene como cosas que hacer fuera de su casa, tiene negocios, entonces pasa tiempo fuera de su casa y le pide a Lotario que aproveche esos momentos para ir a enamorar a Camila. Entonces Lotario pasa bastante tiempo con Camila, pero las primeras veces que pasa tiempo con ella, él decide, pues hacerse tonto, ¿no? Dice, no, es que lo que mi amigo me pide, pues es una tontería de que yo enamoré a su mujer. Entonces, Lotario lo que hace, pues es, se queda dormido, se sale al patio, o sea, como que no hace mucho caso a Camila. Y Camila incluso, pues dice, ¿qué onda con este chavo que viene a la casa y no hacen, o sea, nada más está aquí estorbando, ¿no? Básicamente. Y este, Anselmo le ha pedido a Lotario que enamore a Camila. Entonces, cada que Anselmo regresa, le dice, oye, ¿cómo te fue con Camila? Si es honrada? Y Lotario le contesta, tienes a la mejor mujer porque nunca me ha insinuado nada, nunca acepta mis proposiciones, etcétera. Lotario nunca le ha hecho proposiciones de ningún tipo. Ajá, entonces Camila pues nunca ha respondido, pero es que también Lotario pues no tiene ganas, ¿no? Y Camila tampoco, ¿no? Camila se nota que es muy devota a su esposo Anselmo, entonces en realidad no había razón como para que se dudara de la honra de Camila. Bueno, este, como pasan muchísimas veces esto de que bueno, de que Lotario finge, le miente al Anselmo, Anselmo se desespera de que su mujer no es mala, digamos, de que no lo engaña. Entonces, Lotario le dice, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer porque la verdad es que pues ya llevamos mucho tiempo haciendo esto y no pasa nada. Tienes a la mejor mujer del mundo. Entonces Anselmo le dice que le va a dar dinero para que acceda a, o sea, no es cierto, no le va a dar dinero a Lotario, que le ofrezca a Camila dinero, o sea, que le ofrezca joyas, que le ofrezca dinero para irla enamorando por medio de esta cuestión económica, ¿no? Y Camila, pues tampoco accede. Bueno, resulta que conforme va pasando el tiempo, pues Lotario y Camila van conviviendo y se van enamorando, porque pues cada uno descubre que es una persona muy buena, ¿no? Lotario descubre que Camila es muy virtuosa y Camila descubre que Lotario pues, es muy agradable. Entonces se van enamorando. Entonces Lotario se da cuenta de esto y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir. Este, y bueno, no le dice a Anselmo que está enamorado de su esposa, pero le dice, no, tú tienes a la mejor mujer del mundo, quédate con ella. Y Anselmo está muele y muele, entonces Lotario eventualmente decide enamorar ya a Camila. Dice, ¿sabes qué? Ya me voy a hacer su amante, pues igual el otro quiere que sea su amante, pues órale, vamos a hacerlo. Ajá. Y entre todas estas cuestiones está ahí la criada, que ya habíamos hablado de ella, que se llama Leonela, ¿no? Y el papel de la criada va a ser muy importante en toda la literatura de los siglos de oro, del siglo XV, del siglo XVI, XVII, XVIII, porque las criadas, que son las personas de servicio en las casas, simbolizan algo muy importante. Por un lado están los señores, los patrones, los dueños, los amos, que así se les llama, que son pues como estas personas de la burguesía o de la nobleza, que tienen como un estatus social un poquito más elevado, eh, tienen estas grandes virtudes, la honradez, la valentía, etcétera, etcétera.
Y por otro lado están las personas de servicio, pues que son personas comunes y corrientes, personas del pueblo, son una versión terrenal de, de los nobles, ¿no? Eh, y estos personajes siempre van a estar como personajes de servicio, siempre van a servir como confidentes de los amos, siempre van a ser sus cómplices y tapaderas, les van a tapar todos tanto las cosas buenas como las cosas malas que hagan, y eventualmente también se van a convertir en traidores. Bueno, eh, eso pasa también con Leonela. Nosotros vamos a ir viendo cómo Leonela, pues es la que ve cómo va haciendo la relación entre Lotario y Camila, cómo va viendo que su patrona, digamos, su ama, que es Camila, se va enamorando de Lotario, le va tapando las, las citas que tiene con él y la va ayudando a tener a salir de este embrollo en el que está metida Camila, porque eventualmente todo esto va a explotar, ¿no? Bueno, entonces, también las criadas representan la visión del pueblo, porque pues son como la mayoría de las personas, son gente del pueblo, ajá, y son las que dicen las cosas de manera directa y las verdades, digamos, son como las personajes que dicen las cosas como son, ¿no? Así como Sancho Panza es un personaje del pueblo que dice las cosas tal y como son y se las hace saber a Don Quijote, así las criadas también tienen esta misma función y aquí Leonela pues no va a ser la excepción. Pero sigamos adelante con esta cuestión de, de Camila, Lotario y Anselmo. Entonces, hay una última prueba que quiere poner Anselmo para ya definitivamente saber si su esposa es honrada o no. Honrada, recordemos, no se refiere nada más a que sea sincera, ¿no? Sino a que tenga todo un cúmulo de virtudes, o sea, que no sea infiel, que no sea casquivana, que no tenga deslices, etcétera, etcétera. A eso se refiere con que sea honrada. Entonces, en esta última prueba, Anselmo y Lotario van a poner a prueba, valga la redundancia, a Camila, ¿sí? Le, Lotario, pues ya le dice a Anselmo, ¿sabes qué? Tu esposa ya está cayendo, ¿no? Entonces, pues ya, para que veas cómo se comporta. Entonces, pero lo que sucede es que Lotario y Camila también quedan en un acuerdo, ajá, quedan en un acuerdo para que Anselmo, eh, es que aquí es donde empieza la cuestión de los enredos, por eso esto es una novela de enredos. Voy a tratar de volver a explicarlo para que nos entendamos todos. Y si ustedes ya leyeron los capítulos, a ver si lo estoy explicando bien. Camila y Lotario ya son amantes, digamos, ¿no? Pero ahora quieren que Anselmo no sepa que son amantes. Entonces van a fingir digamos, una pelea entre Lotario y Camila para que Anselmo se dé cuenta de que Camila no anda con Lotario y ya Anselmo sea muy feliz, Camila pueda seguir con Lotario a escondidas y todo, acuérdense, con pues con la tapadera de Leonela, ¿no? Pero por su lado, Anselmo y Lotario dicen que ellos van a poner a prueba a Camila, ¿sí? Bueno, entonces Anselmo se queda escondido en una parte de la casa y según esto, Lotario va a llegar a seducir a Camila y Camila lo va a rechazar. Pero acuérdense que Camila y Lotario ya lo tienen todo planeado. Entonces sí, eso sucede. Lotario llega a la casa de Camila, la quiere aparentemente seducir, la fuerza, sí, la fuerza o la fuerza, Camila se defiende, ¿no? Entonces Lotario finge violencia hacia Camila, todo esto está fingido. Camila finge violentar, se cae y se clava como una daga o le clava una daga a Lotario, ahí se hace un borlote y
y Leonela como que está pidiendo ayuda, ¿no? Como que le llama a Anselmo. Entonces, pues Anselmo al ver todo este desastre, pues ya decide aparecer y detiene la violencia y ya, todos quedan felices, porque dice Anselmo, ah, bueno, Camila no cayó en serme infiel. Mi amigo Lotario me hizo caso y me ayudó a esto. Y ya todos somos felices. Y por su lado, Camila y Lotario, pues ya eran amantes y esto lo estaban haciendo de forma, ya lo tenían planeado, ¿no? Entonces ellos siguen por su lado siendo amantes. Y Anselmo, pues ya piensa que no son amantes. O sea, es una de verdadera confusión, que no sé si ya me hice bolas, pero bueno, así más o menos está la situación. Entonces, al parecer aquí ya todos están 100% satisfechos. Anselmo ya probó la honra de su mujer y Camila y Lotario siguen su amorío a escondidas. Ajá, pero no ahí no acaba la historia. Pasa un tiempo, en ese tiempo, pues acuérdense que Camila y Lotario siguen ahí de amantes. Eh, entonces, les digo, Leonela, un instante, Leonela, eh, ahí, ahí está. Leonela tiene un galán, digamos, un noviecito, y un día se despierta, es descubierta, perdón, por Anselmo, ¿no? Es descubierta por Anselmo y ve que va corriendo un hombre, Anselmo ve que va corriendo un hombre ahí en la oscuridad. Y entonces, pues es el amante de Leonela, ¿no? Y entonces, Anselmo va a regañar a Leonela, ¿no? Y entonces Leonela le dice, no, a ver, espéreme, no, 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 no es lo que usted piensa. Es más, si usted se tranquiliza y mañana platicamos, yo le voy a contar toda la verdad, cosas muy importantes, ¿sí? Sobre el hombre que acaba de salir. ¿Quién era ese hombre? Era el amante de Leonela. Pero Anselmo, en su pánico, en su paranoia, piensa que va a hacer algo sobre Camila, ¿no? Entonces Camila, al enterarse de que Leonela le va a contar cosas a Anselmo, entra en pánico, ¿no? Y decide irse a la fuga. Entonces Anselmo al otro día se despierta, va a buscar a su esposa y su esposa ya no está. Su esposa ya se llevó sus ropitas, su dinero, ajá, y sus joyas. Entonces Anselmo empieza a atar cabos y dice, ah, entonces lo que Leonela me iba a contar es que Camila ya cayó en deshonra, ¿no? Y entonces Anselmo también entra en pánico, piensa que Camila hizo algo, por eso se ha llevado sus joyas y dinero y también se sale ahí con su caballo. En el camino, Anselmo se encuentra con una persona X, ¿no? Y esa persona no lo reconoce porque me parece que Anselmo va como tapado o algo así. Y le dice, ¿a dónde va? No, pues voy para allá. Ay, qué bueno que va para allá, porque ahorita hay un desastre aquí en Florencia. ¿Por qué? Porque hay un desastre. Pues es que se fugó Camila, y Camila se fugó porque andaba con Lotario, y andaban haciendo mensos Anselmo. Entonces, pues se va a armar un borlote en la ciudad. Entonces Anselmo escucha eso y ya, ¿no? Como que ata todos los cabos y dice, no, no puede ser, se descubre toda la verdad, ¿no? Y se la dijo un X, o sea, una persona que se encontró en el camino. Al parecer todo el pueblo sabía de Lotario y Camila, excepto Anselmo, lo cual es bastante curioso. Entonces, ay, no sé por qué cuando me regreso me manda la 4. Eh, entonces, pues esta historia termina así. Anselmo se suicida porque ya está deshonrado. Su esposa ya llevaba tiempo engañándolo y todo el mundo lo sabía, menos él. Camila, pues al ser ahora viuda, se tiene que ir a un convento y ahí pasa el resto de sus días hasta que ya pues por fin también algún día se muere. Y Lotario eh, muere en un combate cuerpo a cuerpo, ¿sí? En un duelo, ¿no? Que se llama. Entonces, esto que era una comedia al inicio, una comedia de enredos,
termina como una tragedia. Dice aquí, hola maestra, ya me voy a quedar sin señal, seguiré la grabación, gracias. Ah, claro, Andrea, te mando la grabación. Bueno, entonces fíjense, ahí está la anécdota, ¿no? Y ahora les voy a contar sobre por qué eh, sucede esto, ¿sí? ¿Qué significa esto de la honra? ¿Por, ¿Por qué es una desgracia? ¿Por qué es una tragedia? ¿Por qué Anselmo se suicida? ¿Por qué Camila se tiene que ir a un convento? ¿Por qué no se puede divorciar de Anselmo? ¿Y por qué Lotario muere en un combate o en un duelo? Y ahí ya después ya no nos cuenta nada de Leonela, ¿no? Les digo, es un personaje secundario. Aunque pues si no fuera por ella no hubiese pasado después todo este giro final. Fíjense, Anselmo el esposo se suicida. En el siglo XVII el suicidio era un crimen atroz, era un pecado mortal. Es más, todavía sigue siendo un pecado mortal. Pero en el siglo XVII, donde la norma era que todos eran católicos en España, no había no católicos, bueno, sí había judíos y musulmanes, pero eran de otra religión, ¿no? Pero no existía este concepto como que vas a huir de la religión o eres ateo o no tienes religión. Tú tenías una religión y me parece que en todas las religiones el suicidio es algo muy, muy grave. Entonces, el que Anselmo se haya suicidado es un crimen mortal, un pecado mortal y grave. Es un acto diabólico provocado por el demonio. Eh, es algo contra Dios y contra el orden natural de las cosas. Entonces, Anselmo, tache, ¿no? O sea, Anselmo es un mal ejemplo de vida, digámoslo así. Es un mal hombre, un mal ejemplo de vida, de acuerdo con lo que nos cuentan en esta historia. Camila, por su parte, termina en un convento. ¿Por qué no se pudo divorciar o ser una mujer soltera? No se podía. No, las mujeres en el siglo XVII solamente tenían dos destinos, como siempre se los he comentado, ser monjas o estar casadas. Ajá. Y bueno, pues sucede, ¿verdad? Que a veces los esposos mueren antes que la esposa. Y entonces, ¿qué pasa con ellas como viudas? Si eres una viuda, digamos, muy bien acomodada, muy rica, eh, tenías como que seguir tu vida normal como si estuvieras casada, pero siempre en tu papel de viuda, siempre de negro, y nunca volver a tener una pareja y ser muy casta y pura. Y si tenías un poquito de, o sea, si esto era tanto para las muy ricas como para las que no tenían un apoyo social, lo que les convenía era irse al convento, como lo hizo Camila. Camila ya no tenía a quién más confiar después de que había quedado, digamos, en ridículo en el pueblo o deshonrada porque todo el mundo sabía que andaba con Lotario. Entonces se tuvo que ir al convento, ¿sí? En su caso lo hizo por una razón económica y por una razón social. Y esta decisión, recluirse, pues era lo más honroso, ¿no? Porque pues ella no podía tener un amante, no podía tener un novio, no podía tener unas segundas nupcias, nada. Ella tenía que estar en el convento, era lo mejor que le podía pasar en el contexto en el que vivía. Y Lotario, por su parte, pues digamos que también cayó en deshonra por haber sido un traidor de su amigo y haber estado de amante con Camila. Y en el siglo XVII los duelos a espada eran muy comunes para resolver cuestiones de honor, ¿sí? Entonces él seguramente, pues el ser joven y tener ahí muchos líos, pues en algún momento al intentar preservar su honor, pues muere en una de estas duelos de espada, ¿sí? Entonces, pues esto, les digo, lo que empezó como comedia termina como tragedia. Entonces, me vuelve a regresar a la 4. Esta, les digo, es una novela de enredos y una novela ejemplar dentro de la gran novela que es El Quijote. Ajá, ¿por qué es una novela de enredos? Porque como ya vimos hace rato que intentamos contar la historia, nos hicimos bolas. Eh, se van cruzando las parejas, primero sí, luego no, hay confusiones, hay gente escondida detrás de las puertas, gente escuchando. Esa es la comedia de enredos. Ahora,
Las comedias de enredos en la época de Cervantes, en el siglo XVII, se presentaban como obras de teatro. Pero como ya hemos platicado, Cervantes siempre que quiso ser un gran dramaturgo, pero no le salía, ¿no? Entonces, mi hipótesis, pues, es que lo convirtió entonces en una novela de enredos aquí dentro del Quijote de la Mancha. Ajá, y desde mi punto de vista lo hace más rico, porque pues en una novela, aunque sea de unos pocos capítulos, puede hacer un desarrollo psicológico de personajes un poquito más elaborado. Entonces, y además jugar con los géneros, porque va de la novela, de la comedia a la tragedia. Pienso que Cervantes lo hace de una forma genial. Ajá, entonces esta historia está llena de engaños, secretos, cartas que son leídas o interceptadas, situaciones equívocas, donde los personajes fingen ser unos, ser otros, y se traicionan. Entonces es una novela de enredos. Y también es una novela ejemplar. ¿Qué es esto de las novelas ejemplares? También desde la Edad Media y todo el siglo de oro, los siglos de oro, se utilizó mucho la literatura ejemplar, que son cuentos como para dar una moraleja, cuentos que te dan una lección moral. Ajá. Y Cervantes ya tenía unas novelas ejemplares, es decir, pequeños relatos donde dan una moraleja al final, como una manera eh, de ser, ¿no? Y aquí, en el Quijote, aprovecha para meter esta novela de los dos amigos y pues ya cuando uno termina de leerla, se da cuenta de que también es una novela ejemplar, ¿sí? Porque nos advierte sobre la imprudencia masculina y la necesidad de confiar en la virtud sin poner la prueba innecesariamente. O sea, esta necesidad imprudente de los hombres de poner a prueba a las mujeres de forma innecesaria. O sea, no tenía Anselmo por qué hacer esto y al forzarlo, pues terminó en tragedia. Ya no le voy a dar para ver, se me olvida. Bueno, a ver. Y también ya para finalizar, ya casi para finalizar, me falta muy poquito, y ya ahorita les dejo que ustedes me cuenten su interpretación o sus comentarios. Algo que rescatamos mucho de Cervantes, que lo hemos ido rescatando desde el inicio y ahorita lo volvemos a retomar, es que es un gran crítico de las masculinidades y también de la condición de la mujer en su época. Ya no sé si ya lo hemos dicho, pero bueno, aquí lo vuelvo a decir, si ya lo dije. Cervantes no es feminista ni nada, ¿verdad? No es no defendía los derechos de las mujeres en su vida real, digamos, pues al contrario, ¿no? Era apostador, acordémonos de todas estas cuestiones. Sin embargo, observaba a su sociedad de una forma muy aguda y las contradicciones de su sociedad las resaltaba en sus novelas, las evidenciaba. Una de esas contradicciones, pues es esto, la masculinidad tóxica y la objetivización de las mujeres, que va muy en el sentido de lo que también criticaba Sor Juana Inés de la Cruz en su poema de Hombres Necios que acusáis a la mujer sin razón. De hecho, pues si nosotros quisiéramos ver de qué trata Hombres Necios y esta novela, vamos a ver que tratan de cosas similares, ¿no? Entonces, en esta novela de Los dos amigos o El curioso impertinente, se cuestiona la masculinidad, ¿sí? La relación entre Anselmo y Lotario sugiere una forma de masculinidad frágil que depende de la validación externa. ¿Qué es eso? De la mirada del otro. Anselmo no puede disfrutar de su felicidad si no es a través de los ojos de su mejor amigo. Algunos análisis sugieren incluso un componente de homoerotismo latente. Esto sí está interesante, ¿no? A ver si ahorita quieren que se los explique. Camila es solo un instrumento o una mediadora para estrechar el vínculo entre los dos hombres. Es como esta complicidad entre los varones que hacen para conquistar a una mujer y que cuando uno las analiza muy sutilmente se da cuenta que en realidad ellos disfrutan más esta relación que tienen de complicidad entre varones que la relación que tienen con la mujer. Esto es lo que le pasa a Anselmo y Lotario. Ellos en realidad disfrutan más de su amistad
que del amor con una mujer, pero por alguna razón, bueno, como tienen que demostrar que son heterosexuales, pues tienen que poner a la mujer ahí como una intermediaria entre su relación. Esto ocurre, imagínense, desde el siglo XVII y ocurre todavía en la actualidad. Y luego el honor como espectáculo. Para el hombre del siglo XVII, el honor era una construcción social, ¿sí? Os decía, y la virilidad, ¿no? Los hombres tenían que demostrar que tenían honor. ¿Qué es el honor? Que son valientes, que tienen una esposa, que su esposa le es fiel, y que, digamos, que tienen la familia perfecta, ¿no? Y Anselmo subvierte esto, lo pone en juego, lo detona, ¿no? Lo detona de que lo quiere ver explotar, porque convierte su vida privada en un experimento peligroso y demuestra que su identidad masculina está ligada patológicamente al control y la observación de su amigo. Entonces, este tipo de masculinidades controladoras, manipuladoras, incluso para su propio mal, pues es lo que es. Yo observo que aquí critica Cervantes. Otra vez, ahí estamos por aquí. A ver, 12. A ver si ya no me regresa a la de la criada. Entonces también critica la desconfianza hacia la mujer y su objetivización, ¿sí? Como ya vimos, la trama de esta novela parte de la desconfianza de Anselmo hacia Camila, hacia su esposa, su necesidad de probar su fidelidad, pero no es que él tenga dudas de su fidelidad, ella nunca le dio, digamos, un motivo, sino que él a fuerza quiere que ella le tenga esta tentación para hacerle infiel, ¿no? La quiere comprobar como si fuera, pues así como un reto, ¿no? Y eso como tratar de manipular los sentimientos de la mujer es a lo que le llamo la objetivización de la mujer. Y Cervantes muestra esta desconfianza, ¿no? Que en realidad va a destruir la virtud y la honra de Anselmo. Camila, pues yo pienso, esta es mi observación personal, que todo el tiempo se nos muestra como una mujer honrada, fiel a su esposo, ¿no? O sea, sin querer hacer como daño a su esposo. Y solamente hasta que, digamos, se convence del amor de Lotario es cuando empieza a hacer estas tramas y estas cuestiones como de ocultar la información a su esposo, ¿no? Pero al principio, pues es una mujer que no tenía como por qué dudáramos de ella. Y también lo que ya hemos visto mucho, que Cervantes a las mujeres las dota de una agencia o de una autonomía que es curiosa y es avanzada para la época, ¿no? En este caso, Camila, pues primero se muestra muy firme, ¿no? Ante su esposo. Y después cuando ya se enamora de Lotario, pues también muestra pues este deseo que ella tiene hacia él y bueno, pues que quiere ser feliz con él de alguna manera, ¿no? Entonces, aunque al final no termina como una heroína, pues está su personaje dibujado de una manera humana, con una humanidad comprensible, ¿sí? Ella reacciona a la negligencia de su marido y a la traición de su amigo Lotario, dejando de ser una espectadora pasiva y se convierte en una mujer que gestiona sus propios deseos y estrategias de supervivencia, aunque también termine en tragedia. O sea, ella es una mujer con decisión propia, digamos que no se deja manipular por los hombres. Finalmente, ella sí siente un deseo y un amor hacia Lotario, digamos, que nació por la convivencia. Y esta novela, les repito, ya casi para terminar, que es una novela, una parábola sobre la imprudencia masculina, que es una constante en la sociedad, imagínense, desde el siglo XVII hasta la actualidad. Y el castigo, pero aquí, pues como es una novela ejemplar,
un acto digamos, negativo, tiene que recibir su castigo, ¿no? Y su castigo, pues, es la muerte de los dos hombres, de Anselmo y de Lotario. Y nos subraya que la masculinidad basada en el control obsesivo y la puesta a prueba de la lealtad ajena es autodestructiva. O sea, cómo los varones realizan acciones que al final terminan siendo autodestructivas de ellos mismos, ¿no? Y bueno, pues ya también le arruinaron la vida a la pobre de Camila. En la época había obras parecidas, en los siglos anteriores y posteriores. Está, por ejemplo, Otelo de William Shakespeare, El médico de su honra de Calderón de la Barca y El castigo sin venganza de Lope de Vega, que es la competencia de Cervantes, ¿no? Ya habíamos platicado de Lope de Vega. Eh, estas obras también hablan de la honra y los celos y el control, ¿no? Entonces, por ejemplo, Otelo, al igual que Anselmo, Otelo destruye su felicidad por una duda sembrada, en el caso de Otelo, por Yago. En el médico de su honra de Calderón de la Barca, don Gutiérrez, el protagonista, sospecha de su esposa Mencia o Mencia. La masculinidad se presenta como algo frío y quirúrgico, porque el médico de su honra, pues es un médico. Y en el castigo sin venganza, hay un laberinto emocional donde el honor y el deseo chocan. El duque de Ferrara, al descubrir la traición de su esposa, ejecuta un castigo que parece justicia, pero que esconde una venganza personal. O sea, esta cuestión de la honra, los celos, y los castigos, etcétera, los enredos, pues era algo muy, muy común en las obras del siglo XVI y XVII. Ahora déjenme ver qué más sigue. Eh, bueno, ya, eso sería todo. Eso sería todo lo que tengo para esta sesión, para la novela de los dos amigos o del curioso impertinente. Díganme ustedes ahora qué les pareció. Voy a poner esta. Nuestros personajes, Anselmo, Camila y Lotario. Ahora ustedes díganme si ya leyeron estos capítulos o qué les ha parecido esta parte. Déjame leer lo que ya mandaron. Dice Flor Campos, que le queda muy bien aquí a Anselmo, el que busca encuentra. Exacto, exacto. Dice Flor, nos damos cuenta de los errores demasiado tarde y eso es algo que también nos enseña. Anselmo se da cuenta de la desgracia que ocurrió por querer probar a Camila. Camila acaba en una situación que digamos ya estará mejor por estar en el convento, pero seguro que había preferido seguir con su vida anterior. Exacto, es que ahí Anselmo fue el que metió pues el elemento extraño, ¿no? Todos estaban bien. Anselmo tenía a su amigo, Camila estaba casada, Lotario tenía a su amigo y resultó pues que, que Anselmo metió todo al traste, ¿no? No sé si tengan algún comentario. Adelante, Cristian. Hola, feliz año a todas y todos. Creo que es la primera vez que nos vemos. No, habíamos estado en la plática de Cumbres Borrascosas, sí, cierto. Estaba Sí, yo ahí. habíamos estado ahí. Pero es la primera vez que hablo, así que Sí, feliz año para feliz todas. año. Diría todas y todos, pero creo que todas son mujeres, sí. Entonces a Sí, todas. Entonces, a mí me encanta esta parte porque todo el juego de Cervantes sobre la historia de el curioso impertinente es un juego de ficción y realidad y él está jugando con esta idea de qué es ficción y qué es realidad desde un punto macro hasta un punto micro. O sea, empieza desde el Quijote, pero dentro de la historia del curioso impertinente también está en todo momento jugando con esta idea de a ver qué es real y qué es ficción. ¿La ficción es mentira o es realidad? Y se está adelantando siglos a temas experimentales de narrativa, sobre todo del siglo XX, con
con estas posturas estéticas donde de repente se empezaba a jugar con la idea de que existe un autor, narrador, el narrador puede entrar dentro de la historia. Entonces, todo esto es muy de las vanguardias del siglo XX y él ya lo estaba usando de una manera como muy, yo diría que bastante bien hecha para porque no se notaba como una experimentación, de repente ya le estaba echando él este, todo el tema de la ficción y la realidad y no se siente forzado. Desde el inicio, cuando encuentran esta maletita olvidada donde está la historia del curioso impertinente, ya hay un tema bien, bien sabroso por el hecho de que es una novela dentro de la novela. Todas las otras novelas o novelas cortas que están dentro del Quijote suelen ser en realidad historias que algún personaje termina contando. Entonces se convierte en una historia de un personaje que cuenta una anécdota y ya pues esta anécdota se vuelve parte de un relato dentro del Quijote. Pero esto lo que encuentran es una novela escrita para ser publicada como novela, o sea, no es un relato que alguien contó y que se supone que sí le sucedió, que ahí empieza este rollito bien sabroso de ficción y realidad. Si dentro del mundo del universo del Quijote todo es real, porque dentro de ese universo están sucediendo todos los acontecimientos, pues cada vez que alguien cuenta alguna anécdota que se convierte en una novelita, pues no es una novelita, es una anécdota como nosotros contaríamos, ¿qué crees que me pasó ayer? En cambio, la novela del curioso impertinente sí es una novela, o sea, sí es algo que fue escrito en forma de ficción. Entonces, hay ficción dentro del universo del Quijote. No es una anécdota que se pueda decir es real dentro. Entonces, ya ahí Cervantes viendo un buen de temas, pero aparte, el hecho de que el sujeto que olvida la maleta es el propio Cervantes, se está metiendo dentro de su propia historia y eso es bien interesante. Y se sabe porque dentro de la maleta, aparte de la novela del Curioso Impertinente, encontramos la de Rinconete y Cortadillo, que es una de las novelas ejemplares, es una comedia y es la historia. Rinconete y Cortadillo son dos ladronzuelos que llegan a una ciudad y tienen que ver cómo acomodarse porque la ciudad tiene sus propias mafias y están organizados de manera muy pulcra para en determinados horarios y lugares poder robar a gusto sin que se estén encontrando o estorbando los ladrones. O sea, es una sátira. Entonces, cuando encuentran Rinconete y Cortadillo, se sobreentiende que quien está dentro de la narración que se supone es ficticia, o sea, el Quijote, es el propio Cervantes que está escribiendo el Quijote. Rompe los límites de la realidad para meterte con otra novela y todos se ponen a leer el curioso impertinente. Entonces, me gusta mucho todo esto que hace Cervantes, porque evidentemente no es algo que se hiciera en esa época, sobre todo porque en esa época todavía se consideraba la prosa como un estilo menor. Todo se hacía por poesía, verso, y quien escribía prosa demostraba que no tenía la calidad suficiente. Por eso tenía Cervantes ahí como su querella con Lope de Vega. Entonces, pero Cervantes muestra, no, cómo no, en la propia prosa yo puedo demostrar que se pueden hacer cosas imaginativas no solamente en verso. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir una novela que es del Quijote, donde dentro de la novela todo lo que sucede se supone real, aunque para nosotros es ficción. Y muchos personajes van a contar anécdotas que van a ser como novelas, pero en su realidad es real. Pero lo del curioso impertinente es una novela, o sea, es ficción dentro de este mundo real que en realidad es ficción para nosotros. Y de repente, pues te explota la cabeza de, caray, cómo es todo eso? Y aparte de todo, me voy a meter en mi propia obra. Yo olvidé esa maleta porque también encontraron Rinconete y Cortadillo. Y luego te das cuenta que el, el discurso, más bien el discurso deliberativo que hay entre Anselmo y Lotario, también tiene tintes de ponerse a debatir acerca de los límites de la ficción y de la realidad.
La novelita tiene por ahí 5 poemas que son utilizados justamente como para estar debatiendo. Los primeros 2 me parece que los dice justamente Lotario. Y el primer poema que aparece, que no me acuerdo de quién es, porque no es un poema que, uno de los 5 poemas es de el propio Cervantes, pero el primero sí existía previamente y era de un autor italiano. No me acuerdo ahorita el nombre del autor italiano, pero lo está utilizando Lotario como un argumento de autoridad, como una prueba sustantiva de lo que está sucediendo. Entonces está metiendo poemas que sí existen en la realidad de Cervantes, porque el primer poema, de repente, de lo que está hablando es de Pedro el apóstol de Jesús, y ahí está haciendo un juego Lotario de, mira, te estoy demostrando que, cuidado, el que busca encuentra, no deberías de estar buscando, de todas maneras va a haber deshonra, aunque no haya deshonra, porque te vas a sentir avergonzado, y utiliza este poemita, y en ese poema, pues empieza a utilizar estos elementos deliberativos para poder auxiliarse. Pero el interesante es el segundo poema. El segundo poema también lo utiliza justamente Lotario para tratar de convencer a Anselmo de que, pues, no, a ver, ten cuidado con lo que estás tratando de hacer. Pero hay que resaltar que lo que hace Lotario en algún momento con este segundo poemita que también también existía previamente, es que con el poema Lotario le dice a Anselmo en algún punto, ten cuidado porque uno de repente también puede hacerse ideas en la cabeza, y estas ideas que se hace uno en la cabeza pueden resultar no ser ciertas, pero acabamos creyéndolas. Entonces, tú puedes creer que la realidad es ficción, tómala. Dentro de la misma novela y utilizando un poema, Lotario vuelve a retomar todo este hilo entre ficción y realidad, diciéndole tal vez lo que estás pensando dentro de tu cabeza sea también una ficción y no una realidad, o sea, también hay ficción dentro de esta ficción y puede ser que esté en tu cabeza y tú la estés construyendo. Entonces, es una madeja que está armando Cervantes bien interesante, y uno dice, bueno, esto no lo escribió de un día para otro, tuvo que armarlo con una paciencia que se nota que es bastante elevada, o sea, no cualquiera tiene la paciencia de ir metiendo todo esto de ficción y realidad y todavía apoyarse de esto. Y pues ahí lo dejaría por si alguien más quiere hablar. Sí, ese es lo principal de Cervantes, del Quijote, ya cuando uno va aquí, como en este capítulo que ya vamos, nos damos cuenta que el tema fundamental es la línea delgada que hay entre la ficción y la realidad. Y que en realidad nada es real porque dentro del Quijote nada es real, porque es una novela. Entonces es muy exactamente como tú dijiste, nos explota la tacha, nos explota el cerebro, ¿no? Dice el primer poema que comentaste, Las lágrimas de San Pedro, que es de Luigi Tancillo, de 1510 a 1568. Ah, ese, mil gracias. Y dice, crece el dolor y crece la vergüenza en Pedro cuando el día se ha mostrado, y aunque allí no ve a nadie, se avergüenza de sí mismo por ver que había pecado, que a un magnánimo pecho a haber vergüenza no solo ha de moverle el ser mirado, que de sí se avergüenza cuando yerra, si bien otro no ve que el cielo y tierra, que cielo y tierra. De sí se avergüenza cuando yerra, si bien otro no ve que cielo y tierra. ¿Okay? O sea, te vas a avergonzarse de sus propios pecados, ¿no? Ese es como lo que dice acá este poema. Y pues sí, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Pedro. Digamos que él negó a Jesús. Y nadie se dio cuenta más que él. Y él solito se avergonzó de lo que había hecho, ¿no? Entonces, avergonzarte de los propios errores que cometes. Que es algo muy prudente, por cierto, ¿no? Es una virtud eso, reconocer los propios errores, ser prudente
es una virtud, no todo el mundo la tiene. Y ahora el segundo que me encuentro es este. Dice, aconsejaba un prudente viejo a otro, padre de una doncella, que la recogiese, guardase y encerrase, y entre otras razones dijo estas. Es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Y es más fácil el quebrarse, y no es cordura ponerse a peligro de romperse lo que no puede soldarse. Y en esta opinión estén todos, y en razón la fundo, que si hay Dánaes en el mundo, hay pluvias de oro también. Este es un poema que habla sobre cómo era la forma de ver a las mujeres en esa época, ¿no? Bueno, y todavía, ¿no? Pero bueno, en esa época más, ¿no? Era como lo aceptado y lo que estaba bien. A las mujeres hay que tenerlas encerradas porque no sabes qué pueden hacer, ¿no? Pero les digo, Cervantes es como un genio porque además con esta novela nos prueba que las mujeres en realidad no son las que hacen el mal, sino son las tramas o esta audacia de los hombres, pero audacia en el mal sentido, ¿no? Esta audacia irracional de los hombres es la que realmente trae la tragedia y no la imprudencia de las mujeres. Bueno, eso es así como yo lo interpreto. A ver, leo los mensajes de Flor y si alguien más quiere participar en voz alta, me avisa. Dice Flor, yo quiero saber cómo es que Cristian tiene esa capacidad de análisis. Me cuesta explicar con palabras. Ahorita le cuentas, Cristian. Y leo su segundo mensaje. Seguro que nadie habría querido enamorar a Camila teniendo en cuenta que ella estaba casada, pero por las ocurrencias de Anselmo todo se va a la basura. Pienso que es bueno, o si tenemos motivos de sospecha, está bien investigar quizá, pero ya organizar todo para probar a alguien es una locura, exactamente, es un loco Anselmo. A ver, Cristian, ¿le quieres contestar a Flor o le damos la palabra a Erika? Erika, que hable primero, Erika, adelante. Erika, a ver, adelante. Pues aquí refleja muy bien. Mi abuelita tenía una frase que decía que no había que meter el diablo en la casa. Entonces yo creo que ahí se refleja bastante bien cómo pues somos humanos. O sea, yo creo que en esta novela refleja totalmente pues la humanidad de alguna manera de las personas, de cómo podemos ser buenos. O sea, no hay personas ni buenas ni malas, pero son acciones. Y a final de cuentas, si algo insiste, tal vez él no le interesaba a ella, pero tanto insistió que, pues, ¿qué tendrá, no? Y así sucede en la vida real. Yo he conocido parejas así, que es como de, a ver, pruébala y apuestan y todo. Y ya después, ay, es que ella me pagó mal. Pero a final de cuentas, creo que se meten en camisa de once varas y ya después se están preguntando, ¿qué pasó? ¿No? Esa es mi opinión. Sí, o sea, es una actitud que todavía la observamos. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Obviamente admiro a Cervantes por toda su observación, pero lo que más me saca de onda es que todavía existe esto. A ver, Cristian. En alguna entrevista me preguntaban qué se necesitaba, cuál sería como una característica para dedicarse a las letras. Y siempre les digo que ser un viejo, una vieja chismosos. O sea, no hay de otra. La literatura es chisme, nos estamos metiendo, sean ficticias o no, en las vidas de otros. Entonces, pues sean chismosos o chismosas obsesivas. Yo cuando estoy leyendo, por ejemplo, El Quijote y no entiendo, a ver, ¿esto de dónde es? Le empiezo a buscar por varias partes, justo como haría el señor o la señora chismosa que está viendo qué le está pasando a la vecina y hasta se termina enterando, pero con los familiares de toda la historia familiar y de la genealogía de la cuadra como si fuera 100 años de soledad. Entonces, simplemente cuando no entiendan algo, más bien deténganse y búsquenle y van a ver que empiezan a encontrar ahí como información alrededor que les va alimentando la lectura. Es correcto, sí. No somos críticos literarios, somos gente chismosa. Exacto, exacto, es el chisme. Hay un fragmento que a mí me llama mucho la atención,
pero no lo encuentro. O sea, sí lo subrayé, pero no lo encuentro. Que es donde, no sé si, no me acuerdo bien si es el narrador o si es ya Lotario el que dice que Camila cayó, ¿no? Pero lo dice con una contundencia así muy, muy, muy grande y creo que es el narrador, pero la verdad ya no lo encuentro. Si lo encuentro, se los voy a compartir al ratito. Pero aquí tengo un subrayado que dice, lloró, rogó, ofreció, aduló, porfió y fingió Lotario con tantos sentimientos, con muestras de tantas veras, que dio al través con el recato de Camila, y vino a triunfar de lo que menos se pensaba y más deseaba. Rindióse Camila, Camila se rindió, pero qué mucho si la amistad de Lotario no quedó en pie. Ejemplo claro que nos muestra que solo se vence la pasión amorosa con huilla y que nadie se ha de poner a brazos con tan poderoso enemigo, porque es menester fuerzas divinas para vencer las suyas humanas. Solo supo Leonela la flaqueza de su señora. Fíjense, creo que es esta parte la que les decía, aunque yo me acuerdo que decía cayó, pero aquí dice se rindió. No nos dice literalmente, porque sería como muy obsceno para la época, no nos dice Camila se fue a acostar con Lotario, no nos dice eso, no nos dice tuvieron una noche de pasión, no nos dice eso, sino que nos lo dice de otra manera, ¿no? Usando estas metáforas. Y dice, rindióse Camila, Camila se rindió. Y después, ¿cómo sé que se acostó con ella, Lotario? Porque dice abajo, solo supo Leonela, la criada, la flaqueza de su señora, porque no se la pudieron encubrir los dos malos amigos y nuevos amantes. Ahí está muy fuerte eso que está diciendo el narrador. Este es el narrador el que está hablando. No quiso Lotario decir a Camila la pretensión de Anselmo, ni que él le había dado lugar para llegar a aquel punto, porque no tuviese en menos su amor y pensase que así, acaso y sin pensar, y no de propósito, la había solicitado. O sea, fíjense, esto está interesante, ¿no? Porque Leonela supo que su señor había engañado a su esposo y no, o sea, digamos, no la acusó, ¿no? Le guardó el secreto. Pero los que no guardaron el secreto de Camila fueron ellos dos. Por eso había yo comentado lo que es algo, es una complicidad entre varones que ellos la disfrutan más, ¿no? Porque ellos dos no no encubrieron, ellos se contaron a sí mismos que Camila había caído, ¿no? Entonces esta es la parte que yo les decía. Creo que esta es la parte que les quería leer, nada más que yo la recordaba como que ella cayó, pero aquí dice que se rindió. De todas formas, si encuentro la otra, se las paso. Dice Flor que entonces será más chismosa. Erika dice, hay una parte de la novela que la sentí como una obra de teatro y yo era la espectadora. Así es, porque esa es otra de las hipótesis, ¿no? Que esta obra en realidad viene de una comedia de enredos que sí estaba pensada como para representarse, porque las comedias de enredos se representan, pero aquí Cervantes la incluye como una narración, como un relato. Entonces esa es otra magia que hace aquí Cervantes y que nosotros estamos súper atentos a todo esto, hasta vemos a los personajes moverse, etcétera, ¿no? Entonces eso es genial. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Le doy la palabra a Flor y ya de ahí vamos a ir cerrando. Flor, adelante. Sí, solo quería comentar de Leonela que primero no delata a Camila porque según el relato ella igual hacía de las suyas, ¿no? Tenía varios, según entendí, andaba con varios hombres. Entonces, ya al saber el secreto de Camila, pues ya se da como hasta más libertad para llevarlos a la casa. Entonces, pues es una parte igual que me llamó la atención porque aunque era una criada, pero pues se tomaba esas libertades por lo que ella sabía. Sí, eso es genial. Adelante, Flor.
Que vos volviste a alzar tu mano, Flor. Ah, ok. Sí, eso es, como les había comentado en la diapositiva de la criada, es como una característica de este tipo de personajes, que son, ellos como que tienen su vida aparte, ¿no? Digamos, la vida de los amos o de los patrones, como le queramos decir, está arriba y los criados llevan su vida aparte. Eh, y a veces son muy confianzudos y acceden a privilegios porque son cómplices de sus amos, ¿no? Les guardan secretos, etcétera, o les dan consejos. Les digo, el mismo Sancho tiene esta característica. Él es más terrenal, tiene sus propios deseos, sus propias aspiraciones, es cómplice del Quijote, le sigue la corriente cuando le conviene, etcétera, lo deja por ahí cuando ya se aburrió, etcétera. Entonces, es un personaje de este tipo, ¿no? Como que son personajes, digamos, como del pueblo y que van construyendo su propio mundo con lo que tienen y van tomando de donde pueden, porque pues una de sus características es que no tienen tantas posesiones, ¿no? No son ricos, entonces se van aprovechando de las cosas de sus amos, de sus pertenencias, etcétera. Es un tipo de personaje que pues también así es a veces en la realidad. Bueno, no sé si alguien más, si no ya para cerrar. Cristian. Además, para responderle a la compañera que dijo que la sentía como obra de teatro, sí, no es fortuito. El tercer poema ya está leído no por ningún personaje, sino por el narrador, pero es un narrador en tercera persona que se mete en la narración para regañar a los personajes, está bien raro. O sea, dice, desdichado y mal advertido de ti, Anselmo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que trazas? ¿Qué es lo que ordenas? Mira qué haces contra ti mismo trazando tu deshonra y ordenando tu perdición. Entonces, es un narrador que no es un personaje, pero se mete a la narración a pesar de que siendo en tercera persona debería de ser como más objetivo y neutral, y empieza a regañar ahí como el ángel de la guarda que se harta de, ya te estoy cuidando demasiado, se mete y te da un zape. Entonces, lo estamos leyendo con el tono de un narrador que se supone debía de ser objetivo, pero en realidad está regañando a todo el mundo. Claro que se siente como la compañera, como espectadora de una obra de teatro, porque el narrador se está dirigiendo al espectador o al lector como, mira este tarado lo que está haciendo. Entonces, obviamente, a la hora de dirigirse hacia uno y mostrar que tiene sentimientos o emociones hacia los personajes, pues lo hace más cercano al teatro. Sí, sí, es genial. Esto es genial y es obsesionante. Bueno, le vamos a dejar aquí el día de hoy y la siguiente vez, yo creo que va a ser igual como en 15 días, vamos a platicar de los últimos capítulos de esta primera parte, donde ya conocen a este otro personaje misterioso que aparece, no sé si se acuerdan, que es este personaje que llega con una mujer como de Oriente, ¿no? Como árabe, algo así. Voy a repasar los capítulos y vamos a hablar de esa cuestión y a ver qué pasa. Ya casi para terminar la primera parte. Bueno, entonces ahora sí nos vamos despidiendo, nos retiramos y nos vemos muy pronto, ¿ok? Voy a dejar. Sí, descansen, bonita noche. Descansen todos, que estén muy bien. Adiós, Erika, adiós, Flor, y adiós. A ver, déjenme ver quién más anda por aquí. Adiós, Cristian y Sandra y todos los demás que se unieron. Bye.